Dios nos está hablando. Pero ahora tenemos un tema que vamos a tratar con ustedes para afirmación de la vida espiritual de cada uno, y es el tema sencillo: el creyente victorioso, o la victoria del creyente. Y esa palabra victoria resuena en el trono continuamente, porque ya está el victorioso sentado en el trono. ¿Cuántos creen que merece una adoración? Una alabanza. Aleluya, porque el hombre antiguo no ha vencido y es digno de toda gloria, honra, alabanza, obediencia. Y es digno de que usted le dedique el calor hoy aquí como una ofrenda. Pero usted está quietecito ahí. Señor, refresca mi espíritu. Permite que el calor no me quite la atención al mensaje, porque aún en medio del calor el Espíritu Santo refresca el espíritu. Y en esta exposición quiero que pongan atención a la manera como Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Y queremos hacer una oración para que el Espíritu nos dirija. Amén. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de nuevo y levantar en alto tu palabra. Pon en alto tu nombre por tu mismo poder y tu misma gloria. Y permite que seamos alcanzados de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Tu voluntad es que andemos en victoria. Tu voluntad es que andemos con la frente en alto, sabiendo que tú te levantaste en lugar de nosotros y peleaste la batalla y la ganaste y nos la diste por gracia. Y ahora podemos alabarte porque tú, oh Señor, mantienes esa victoria a favor de nosotros en el trono ante tu Padre. Y porque el Espíritu Santo mantiene también ese testimonio de que Cristo es nuestra victoria y de que Él está con nosotros y de que está para llevar a cabo la gran batalla contra el mal, para que nosotros tengamos la coronación perfecta y eterna. Muchas gracias por cada hermano, por cada vida que está aquí presente. Que el Espíritu Santo tome control y que el Espíritu Santo nos enseñe tu palabra y nos la ayude a entender, a practicar y a proclamar para gloria de tu nombre y para que otros sean salvos y para que la iglesia sea edificada. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay varios textos que vamos a ir citando, y yo quiero hacer la victoria espiritual del creyente es un logro que se obtiene mediante la aplicación de recursos espirituales provistos por Dios para que los apliquemos en la guerra espiritual contra los enemigos, encabezados, ¿saben por quién? Por Satanás, por el diablo, por el adversario, por el dragón antiguo, por la serpiente antigua, por ese monstruo que la Biblia dice viene a matar, hurtar y destruir. Ahora, nosotros sabemos lo que Pedro habló acerca de este monstruo, de este enemigo. En 1 Pedro 5:9 dice: sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el apóstol Santiago en 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Efesios 6:11-12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el 12 sigue diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vamos allá a Apocalipsis 12:9 y 12, donde dice, hablando de Satanás: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El verso 12 dice, repitiendo, hablando de los mártires, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de qué? De la sangre del Cordero. Y por medio de la palabra del testimonio de ellos. Por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todos estos versículos bíblicos ponen de manifiesto la realidad de la guerra que se libra entre el pueblo de Dios y Satanás y su ejército, que está organizado contra Dios y contra la iglesia y la salvación de las almas. Las almas del creyente en esta guerra también son manifiestas para que usemos legítimamente esta capacidad de Dios para nosotros, a fin de que la palabra de Dios nos permita la victoria, porque es una victoria ganada por Cristo, pero luego nosotros que estamos favorecidos con esa victoria tenemos que hacerla nuestra de manera personal, y para que nosotros podamos confirmar esa salvación y esa victoria que ya Cristo ganó, tiene usted que ponerse las armas que Dios le ha dado. Y vamos a ver cómo nos enseña la palabra de Dios para que seamos más que vencedores usando estas armas. ¿Cuándo somos vencedores? Según Santiago 4:7, somos vencedores cuando nos sometemos y resistimos firme a Satanás. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos firme a Satanás. Muchos quieren vencer al diablo y no quieren someterse a Dios. Si usted no está sometido bajo la cobertura de Dios, en rendición, en fe, en obediencia, el diablo va a hacer estrago en su vida espiritual y lo va a usar para hacer estrago en otros. De manera que para poder ser vencedores tenemos que someternos primero a Dios y luego resistir al diablo, y la victoria es que él va a huir de usted y de mí en el nombre de Jesús. Somos vencedores y victoriosos según la palabra de Dios en 1 Pedro 5, 8 y 9, cuando nosotros seamos sobrios y vigilantes y tengamos conocimiento de que esta batalla no es mía sola, sino que se libra en toda la tierra, en todo cristiano que ha conocido al Señor. De manera que para nosotros vencer tenemos que ser sobrios, tenemos que ser prudentes, actuar como hijos de Dios en sabiduría, y tenemos que ser vigilantes, estar atentos a los movimientos del diablo, a las operaciones del diablo, atentos a la demanda de la carne para no caer bajo la trampa de ella, atentos a las invitaciones del mundo, estar vigilantes cuando el diablo está minando nuestra mente y nuestro espíritu y nos está quitando el deseo de adorar, de alabar, de leer la Biblia, de venir a la iglesia, de acercarse a su hermano. Tenemos que ser vigilantes y ser sobrios y ser prudentes. Pero también en Efesios nos dice 6:11 que tenemos que, para ser vencedores y triunfantes, que vestirnos, que armarnos con todas las armas espirituales que el Señor nos da, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechándole y me está acechando a mí. Y en cualquier sencillez se mete para hacer para crear una crisis, un problema, a fin de que nosotros no disfrutemos de la plenitud de la victoria, ni gocemos de la comunión del Espíritu Santo, que hace real esa victoria continuamente en mi espíritu, y yo por eso puedo gozar en cualquier circunstancia, porque hay uno en mi espíritu que me dice: Cristo es tu victoria. ¿Cuántos creen que Cristo es su victoria? Pero hay que estar vigilante, porque el diablo por cualquier cosa nos quita el testimonio de nuestra conciencia y nos acusa, para que usted no tenga ánimo de alabar, ni de adorar, ni de leer la palabra. El avivamiento es la oración de un pueblo quebrantado de espíritu, de un pueblo que se potra ante Dios
y se da cuenta que no sabe orar, se da cuenta que no tiene capacidad de entrar al trono de la gracia, pero se da cuenta que en el trono de la gracia hay uno sentado que venció en la cruz por ti y por mí, y se da cuenta que hay uno que viene del cielo para ayudarnos en nuestra debilidad, para enseñarnos a orar. Lo único que Él pide es que nos hagamos de la fe y abramos la boca creyendo. Y cuando usted empieza a abrir la boca, aunque no sienta nada, aunque sienta la persecución del diablo, aunque sienta la acusación de los demás, sepa que si usted empieza a alabar a Dios por fe, el Espíritu de Dios va a ponerle entonces el querer como el hacer. Pero usted tiene que actuar por fe. Y tenemos entonces hermanos que están atentos a la flechanza del diablo. En Apocalipsis 12 que leímos, nos habla de 3 armas que usan los vencedores. Y yo quiero que usted distinga esas 3 armas y hoy salga con esas 3 armas ceñidas, dispuestos a pelear la batalla, y el domingo y los días que vuelvan a reunirse acá, y donde quiera que usted vaya teniendo el testimonio del Espíritu de Dios que usted está cubierto con esas armas, que usted está armado de verdad, y no es verdad que el diablo le va a derrotar, y es que para ser vencedores tenemos que cubrirnos con la sangre del poder. Segundo, con la palabra del testimonio. Y tercero, con la entrega de nuestra vida a Él hasta la muerte. Si usted tiene esas 3 armas, no hay diablo que lo va a vencer. No hay confusión religiosa que lo va a confundir. No hay necesidad que lo va a apartar del camino. Primero, dice que cuando el diablo fue echado del cielo con todos sus ángeles caídos, vino con furia a la tierra y persiguió a la iglesia. Desde el mismo Abel empezó la persecución a muerte, y Caín, lleno del diablo, se levantó contra Caín, contra Abel, y lo mató. Ahora eso es una sangre, un tipo de la sangre de Jesús. Y dice Pablo ahora que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Y esa sangre, la sangre de Jesús derramada en la cruz, es un testimonio allá en el trono. Un testimonio en el trono, delante del Padre. Y esa sangre también es un testimonio a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Porque por la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos reconcilia. La sangre de Cristo nos santifica. Y esa preparación de la santidad que produce el Espíritu Santo es la base para usted ser receptor de la presencia del Espíritu Santo. Para usted recibir el Espíritu Santo tiene que ser limpiado por la sangre de Jesús. Y esa sangre tiene que ser operada, tiene que operar en usted por la fe. Por la fe. Entonces la palabra dice que el enemigo acusa al pueblo de Dios. El enemigo acusa a los creyentes. Y cuando el enemigo acusa a los creyentes es para que el creyente que ha sido perdonado por la sangre de Cristo acepte la culpabilidad de su pecado perdonado en su pasado y empiece a pensar que no es digno de recibir nada de Dios porque está siendo desechado y no puede abrir la boca ni puede entrar al lugar santísimo. Pero cuando usted confiesa con su boca, y ese es el testimonio por el cual se vence al diablo, lo que es Cristo y lo que Cristo hizo y lo que es el poder de su sangre, entonces usted va a tener realmente un sentido de aceptación de parte de Dios, y el Espíritu Santo se va a avivar en usted y va a despertar la fe, el gozo, la esperanza, la fortaleza, y usted no va a ver nada que se le oponga en el camino para dejarse engañar ni para dejarse desviar del propósito de Dios. Entonces tenemos que tener fe en la provisión de la sangre de Jesús para cubrirme, para que el diablo no me toque, para que el diablo no me engañe y para que yo pueda ser beneficiado con todos los dones espirituales que Dios me da. Amén. Por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y al ser libre de todo pecado, usted entonces es libre de toda culpa. Y al ser libre de toda culpa, entonces usted se siente acepto. Y al ser acepto en la presencia del Padre por el Espíritu Santo,
entonces el nombre de Jesús opera milagros, señales, maravillas, y usted ve los frutos. Pero es necesario que usted agarre el arma del sacrificio de Cristo, que implicó el derramamiento de su sangre por usted y por mí, para el perdón de su pecado, la limpieza de su culpabilidad, y para que su conciencia testifique de que usted es un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Y el tercer armamento que nos dice aquí el Apocalipsis, que usamos los mártires para vencer y ser vencedores. Primero, la sangre del Cordero. Segundo, la palabra de su testimonio. Abrir la boca, anunciar lo que Cristo es, declarar al diablo: mira, Jesucristo te derrotó, ya tú estás juzgado, el reino es de nuestro Señor, de Él es la gloria, la honra, la alabanza, yo soy de Él me compró, yo no merezco nada, pero Él me hizo digno delante de mi Padre y me recibió, y aunque yo no pueda hacer nada por mí mismo, Él me ha dicho a mí que si creo en Él yo tengo la victoria. Así que Satanás, tú estás derrotado, tienes que confesarlo. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis en el hogar, usted tiene que confesar que Cristo está intercediendo a la diestra y el Espíritu está con usted, que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y que ya el precio de usted ser aceptado de parte de Dios y de Él escuchar su oración fue pagado en la cruz mediante el derramamiento de su sangre. Muchos pensamos a veces que porque hacemos mucha vigilia, mucho ayuno, porque leemos mucho la Biblia, predicamos mucho, tenemos una serie de actividades muy intensas, nos hace acepto en la presencia de Dios. Lo que me hace acepto en la presencia de Dios, primero es yo conocerme a mí mismo y decir: no soy digno, no merezco nada, estoy bajo juicio. Pero luego el Señor me dice: dame, hijo mío, tu corazón de hermana la vida, porque Cristo es la vida y Él murió por ti, para que ahora el Espíritu Santo tome tu espíritu y dentro de ti fluya esa aceptación, esa seguridad de aceptación, y tú alabes a Dios y no venga ante el Señor diciendo: yo soy digno. Señor, yo vengo por la justicia de Cristo y por esa justicia de obra, porque la justicia de Dios es Cristo, y Cristo es lo que agrada al Padre, y Cristo es lo que hace actuar al Espíritu Santo, y Cristo es el Espíritu de Cristo está en la palabra de la promesa de Dios, de manera que ahí está el secreto de la victoria. Y los creyentes de hoy tenemos que aprender a usar estas armas, que son todas armas de fe, usadas por la fe, porque los enemigos de hoy son más fuertes que los días del Pentecostés. En aquel tiempo no había todo este problema de internet, toda esta corrupción que hay a través de los centros de los medios de comunicación. En los días de la Iglesia Apostólica no existía el movimiento de droga en el mundo, el narcotráfico. Las guerras mundiales no existían de esa manera. No estaban acumuladas todas esas bombas nucleares que hoy tenemos en Estados Unidos y en muchos países del mundo. No había esa liberalidad en el hogar, ese libertinaje de los hijos y esa irresponsabilidad de los padres y esa corrupción que hay en el matrimonio y en todas las relaciones entre novios, que hay un desajuste moral tan grande que ya no sabemos cómo lo vamos a montar. Más llave en la tierra que ajuste ese tornillo. Lo único que lo van a hacer, ajustar este mundo a la cordura y al propósito de santidad de Dios, se llama el poder del Espíritu Santo, aplicando la palabra de nuevo y provocando en nosotros arrepentimiento profundo y humillado ante Dios, venir como David: Señor, ten piedad de mí, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y la otra forma en que Dios va a ajustar este mundo y lo va a controlar, ¿sabe cómo va a ser? Mediante el juicio. Mediante el juicio. Sodoma y Gomorra es el ejemplo, Jerusalén es el ejemplo, todas las naciones o reinos del pasado son ejemplos de que Dios, cuando no se oye su palabra, cuando no se entiende su voluntad, cuando se pasa por alto el tiempo de su visitación, lo que viene es juicio. Y Estados Unidos está preparado para el juicio más grande de la historia. Si usted lee los escritos de Wilkerson, ese tremendo hombre de Dios que murió en un accidente en Texas,
después de 50 años de ser un profeta en las naciones, no oyeron la voz de él, que anunciaba que venía juicio para Nueva York, no lo oyeron. Y como él sabía que venía juicio para Nueva York, no sabía cómo, él preparó la iglesia para que cuando llegara el juicio estuviera un ejército de hombres y mujeres listos para ir a auxiliar a la gente en la ciudad. Y de repente cuando él ve la torre encendida, se dio cuenta, aquí está el juicio. Inmediatamente el ejército corrió a auxiliar a la gente, que ya estaba preparada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se lo advirtió. Él tenía un evento internacional que clausuró una semana antes y declaró oración día y noche allá en el centro que tiene en Nueva York. Día y noche. Y dice que cuando estaban orando, empezaba un silencio extraordinario en la presencia de Dios. Y de repente empezaban a subir voces que gemían de los corazones de los hermanos. Voces que se encendían, y el poder de Dios caía. Y era que antes de ese tiempo, Dios estaba preparando la iglesia para hacer frente a la crisis que vino en el 2001 con la torre. Cuando no se oye la voz de Dios, lo que viene es el juicio. Ahora, él dice en un libro que escribió, del último tiempo de gracia para Estados Unidos, él dice que cuando Dios va a hacer juicio, en su misericordia le concede prosperidad a las naciones. Y dice que el tiempo de la prosperidad vino a Estados Unidos y despreciaron la benignidad de Dios que guía al arrepentimiento. Entonces tiene ahora que beber de los juicios de la ira de Dios, porque han rechazado la gracia de Dios y han sacado la palabra de los tribunales, han sacado la oración de las escuelas, y ya está el juicio sobre las escuelas, y está el temor por donde quiera de que van a venir atentados, el atentado de Boston, el atentado de Connecticut, el atentado por donde quiera hay un atentado, porque el juicio de Dios está cayendo. Está cayendo. Ahora nosotros tenemos la advertencia de parte de Dios, y es prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y hay dos maneras de prepararnos: una de manera consciente, voluntaria, espontánea, viniendo a él en arrepentimiento, aceptando que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos desatendido a nuestra responsabilidad delante de él, y venir ante él reconociendo eso y decir: Señor, gracias porque la sangre de Cristo me recibe, me limpia, me perdona, me reincorpora a tu voluntad y me hace ser victorioso sobre el diablo y sobre la carne y sobre el pecado. Esa es una manera de proceder ante la invitación divina. La otra manera de prepararse para el encuentro con Dios es cuando las fuerzas de Dios se imponen para hacerte venir por la buena o por la mala. La mala puede ser un accidente. La mala puede ser un temblor de tierra, un ciclón, una inundación, que usted esté tranquilo en su casa y se encienda, se peguen dos alambritos de esos con energía y se prenda toda la casa. Esa es la mala. Pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Pero nosotros tenemos aquí la provisión de Dios, que es la sangre de Jesús. Nos ha dado la palabra en nuestra boca para que la proclamemos y confesemos y usemos de testimonio y digamos lo que dice la Biblia, que en Cristo somos más que vencedores. Pero viene el otro aspecto: entregaron su vida hasta la muerte. Ahí está Esteban, predicó la palabra lleno del Espíritu. Cuando estaba predicando le tiraron piedra y arremetieron contra él y lo mataron, y Saulo de Tarso recibió la ropa de Esteban y consintió con la muerte de ese primer mártir de la iglesia cristiana. Pero Esteban no rehuyó a morir, sino que Esteban, cuando estaba siendo apedrado, dice que abrió los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¡Aleluya! Y cuando él terminaba ya su existencia por causa de los golpes, él se puso de rodillas en casa y ¿sabe qué dijo? Señor, no tome en cuenta este pecado.